Entonces vamos a la palabra. Dios nos habla de muchas maneras. Ese es el título del mensaje. Hemos escogido, usted lo puede ir buscando, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Póngase cómodo, por favor, vence el sueño para que el Espíritu Santo nos ministre. Yo puse un pensamiento antes de leer el hebreo que me gustó ayer. El obispo y filósofo, porque antes usted sabe que la religión, el cristianismo se mezclaba mucho con la filosofía. Agustín Hipona era filósofo lo primero y se mezclaba mucho. El obispo y filósofo del siglo XVI, Guillermo de Conches, sostenía, por eso me gustó ese pensamiento de él: nada le hurto a Dios. Cuando usted enseña una o yo, eso es para mí. Yo digo usted, pero es para mí, siempre me incluyo yo. Cuando usted o yo, hermano, enseño una falsa enseñanza, algo a mi conveniencia, le estoy robando a Dios. Por eso me gustó el pensamiento de Guillermo de Conches en el siglo XVI. Cuando yo cojo la palabra y enseño algo que no está aquí, le estoy hurtando al pueblo de Dios una enseñanza a Dios. Y él dice: yo nada le hurto a Dios. Él es el autor de todas las cosas. Sucedió algo que Jehová no mandó. De la boca de Jehová no viene lo bueno y lo malo, salvo el mal. Y me gustó ese pensamiento antes de empezar, porque estamos hablando de la revelación de Dios al ser humano. No le hurte nada a Dios. Para mí, reciba a Dios como Él se revela. Aunque no te quepa en la mente, hermano. Si en la mente no te cabe, pero ¿cómo va a ser eso? Un Dios en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay cosas que a mí no me caben en la mente, pero ¿y cómo es eso? Pues recíbalo así. La iglesia le está hurtando a Dios hoy en día. Ellos no les gustan decir que Jesucristo es Dios, ¿sabe? No, que Jesucristo, el hombre, que Él tuvo, que aprendió obediencia, porque la Biblia dice así. Hermano, perdóneme. Jesucristo no tenía que aprender nada. Era Dios. Él se sometió y obedeció para enseñarnos. Pero Jesucristo no tenía pecado. Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre, lo que le llaman la unión hipostática. Entonces la iglesia a veces ahí le hurta a Dios, porque quieren poner a Jesucristo como fue un hombre 100%, no, que era hombre y no tenía atributos de Dios. Ese que estaba aquí en Belén de Judea y nació en Belén de Judea y se crió en Nazaret, ese era el mismo Dios, hermano. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. ¿Quiere más de ahí? Entonces hay que ser, aunque no te quepa en la mente a mí, pero ¿cómo va a ser eso? Todavía Israel está esperando el Mesías, porque eso no le cupo en la mente. Digo, pero ¿cómo va a ser que? Por eso fue que lo crucificaron. La gota que derramó la copa, el Sanedrín, lo dijeron ellos, ahí lo dice la Biblia. Digo, no, él se hizo pasar por Dios, ha blasfemado, hay que ejecutarlo. Hasta ahí llegó el Mesías, dijeron ellos. Él dijo que es Dios, porque el judío, hermano, ni el nombre de Dios lo menciona. Porque tomaron la ley al pie de la letra. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y cuando leían la Torá y veían el nombre de Dios, no lo mencionaban por el temor a Dios. Que es bonita la actitud. Y hacían así. El Elohim, que es el Dios, Yahvé, el tetragrama, I-H-I, Y-H-I-H, 4 consonantes. Y le pusieron unos judíos masoreta, la A y la E. Y ahí vino Yahvé. El famoso tetragrama, yo soy el que soy. No lo mencionaban los judíos, porque tomaron el mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y cuando ven este hombre que nació, primero desde niño estaba seguro, no registra mucho en las escrituras, ayudando, hijo de un carpintero, se crió en Nazaret.
Los fariseos decían que de Nazaret nunca había salido un profeta, ni nada bueno. Pues de ahí salió el Salvador del mundo. Nació en Belén de Judea, hijo de un carpintero y de una mujer María, que fue engendrado por el Espíritu Santo, porque todavía no había conocido varón. Por eso José se espantó, porque no lo había tocado, estaba desposada con José. Y ellos dijeron, ahora dice que es Dios. Y dijeron, no, ha blasfemado. Porque para el rabí, los judíos, el Sanedrín, el decir que usted es Dios, es muy sagrado todavía al día de hoy. Al día de hoy, dicen ellos que blasfemó. Dicen, no, hay que crucificarlo. Y él dijo que es Dios. Pero que ese Cristo que estaba ahí, aunque no te quepa en la mente, no le hurte a Dios. Era Dios, hermanos. Dios en tres personas. En Padre, función de Padre, la misma sustancia. Hijo, función de Hijo. Espíritu Santo. Yo siempre lo aplico eso con los tres estados del agua. El H2O, la molécula de agua, 2 de átomo. Está bien así los químicos. Y Chaidi, que es química, bióloga, y una de oxígeno. Entonces, si el agua usted en estado líquido sigue siendo agua, hermanos. Esa es para mí la mejor ilustración, explicación para digerir la deidad. En estado sólido, cuando se hace hielo, es un hielo, pero sigue siendo agua, H2O. Si usted la pone a hervir, estado gaseoso, se puede evaporar, pero sigue siendo agua. Y así es Dios. Dios Padre. La Biblia dice que se encarnó en Jesucristo, se manifestó entre los hombres. Ese verbo se encarnó, que es Dios, pero sigue siendo Dios. Jesucristo. Jesucristo ascendió. Ahora mismo yo estoy hablando, es por la unción del Espíritu. Yo no estuviese hablando así. Yo sé que el Espíritu Santo, porque yo no hablo así, hermanos. En mi casa yo no puedo hablar así. Yo he intentado y no me sale. Todavía ahorita cuando yo estaba adorando y como yo no me siento nada hoy, ¿cómo yo iba a predicar? Y me doy cuenta que no soy yo. Porque no podía hablar así. Hasta el tono de la voz, yo no hablo así. Eso es el Espíritu Santo, créalo, que es verdad. Entonces, Dios en función ahora de Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, conviene que yo me vaya. Van a haber cosas en la Biblia que no te van a caber en la mente. Hermano, una doctrina espantosa que le llamó Juan Calvino. Dice, esa es la doctrina espantosa. Eso ha sido un monstruo para la iglesia hoy. Carismática, moderna, amados. Que la salvación no se pierde. Te dicen hereje. Que Dios eligió un grupo y otro no. La salvación, hermano, tiene 4 aspectos. No le hurte a Dios. Él podía salvar a todo el mundo. Ahí están los universalistas. ¿Están conmigo? Él podía salvar a todo el mundo, que nadie se pierda. Universalismo. Pero la Biblia no dice así. Él podía, porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Él podía hacer que todo el mundo se pierda. No podía, soberano, pero que la Biblia no dice así. No le robe a Dios, hermano, aunque no te quepe en la mente ni a mí. A mí me gusta ser fiel a las Escrituras. Llevan 2 puntos. Podía salvar a todo el mundo y podía hacer que todo el mundo se pierda. Todo el mundo se perdió. Él podía, hermano, me hubiese gustado a mí, eso no es nada. Dejarte la salvación a ti y a mí, que usted decida, pero que la Biblia no dice así tampoco. Ahí está la mayoría. Eso es una cárcel que lo metió Jacobo Arminio, lo encarceló y Pelagio en el siglo V y después en el XVI Jacobo Arminio. Eso es una cárcel, hermano, y toda la iglesia está así, encarcelada. Si el Hijo es libertario, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y acepte la verdad como Dios se revela y será libre, hermano. Pero que la Biblia no le dejó la salvación a las gentes.
Tienes que aceptarlo. ¿Quién te ha dicho, hermano? Eso no es humano. El yo estar aquí y ser cristiano, no fui yo, hermano, que decidí porque estaba muerto. Un muerto no puede hacer nada. Fue una decisión que hizo Dios. Me resucitaron y salí corriendo diciendo, gloria a Dios, aleluya. Él vive, Él vive. Se hace el llamado y la gente pasa y acepta. Puede ser que nazca de nuevo, pero it's not enough. No es suficiente. No basta con cantar, hermanos. No basta con decir. No basta con soñar. Hay que morir. El trigo tiene que morir primero para dar fruto. Hay que nacer de nuevo. Si no me ponen el espíritu, aunque yo pase adelante y haga confesión y cite la Biblia, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, eso no quiere decir que ya yo sea cristiano. Eso no es magia. Para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo, hay que ponerme el espíritu. Y es una decisión que no la hago yo, la hace Dios. Entonces la salvación, como dijo, dicen los arminianos, que uno da el primer paso y Dios da el segundo. Eso no es así, la Biblia no dice eso, porque dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. No le hurte a Dios. Tomás de Aquino decía que el Dios da el primer paso y el hombre colabora. El hombre no colabora porque está muerto. Vaya a la funeraria, a veces un muerto puede escucharte. Primero tiene que resucitarlo y después usted habla con él o yo. Y ahí, por eso dijo Juan Calvino que esa doctrina es espantosa. La iglesia hasta el día de hoy no ha querido enfrentarse a esa doctrina. Como yo predico, aquí viene un carismático y se alarma, me dice, hey, pero que la salvación tampoco no es universal. No se va a perder todo el mundo porque Él no quiso hacerlo así. Según el beneplácito de su voluntad, Él no se la dejó a las gentes. No es una decisión que tú haces o yo. Es una decisión que Dios hace. A los que antes conoció, Romanos 8:29, a esto predestinó, a esto llamó. A los que llamó, justificó para que lleven la imagen. Hay que engendrarme en el espíritu. No son engendrados ni de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora después, ya que me resucita, me dan la fe, ahí yo empiezo a confesar, empiezo a alabarlo, pero me tienen que resucitar primero. Y a obrar, porque la fe sin obra es muerta. Pero que así es que lo revela la Biblia. Porque solamente con ese texto, Juan 3, que para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Nicodemo se espantó. Él dijo, ¿y cómo puede un niño entrar otra vez al vientre de la madre y nacer? Tiene que haber un nuevo nacimiento. Y esa doctrina tan sencilla en la Biblia no se puede predicar hoy en día. Otra cosa, amados, aunque usted no esté de acuerdo con eso, usted no puede, una persona no se puede incomodar, va a estar como los árabes. Yo una vez en Puerto Rico estaba predicando esta doctrina, que la salvación no se pierde, y me iban a ejecutar. ¿Pero y por qué? Un hermanito fue a mi casa y yo me asusté. Iba entrando rabioso. ¿Por qué? Usted es un hereje. Porque el fanatismo religioso, para mí, amados, no ha habido ni la Segunda Guerra Mundial, después del aborto, más muerte ni que el cáncer. Porque para mí la muerte de aborto está número 1. Puede ser que compita con el cáncer. Porque a diario son miles de niños que abortan. Esa clínica de aborto, Plan Parenthood. Pero el fanatismo religioso ha matado más gente, el Islam, que cualquiera, hermanos. Están ahí compitiendo. Porque a ti te ejecutan por querer algo diferente. Y yo le dije al hermanito, pero yo no te he tocado, no te he hecho nada. Porque yo creo que la salvación no se pierde. Tú me quieres dar, chico, y fue a darme golpe a mi casa. Delante de Dios estoy, a las 11 de la mañana, yo me asusté.
En Puerto Rico, él iba entrando y iba rabioso, porque así el fanático religioso. Porque usted cree algo, yo no me puedo poner rabioso, yo tengo que amarte y respetarte, hermanos. Y cuando entró, espérate, ¿qué fue? Yo digo, este me va a dar. El fanatismo religioso te pone así, nos pones así. Y yo le dije a él, le recuerdo, eran como las 11 de la mañana o las 10. Digo, ¿qué te pasa? Espérate, cálmate. No, que tú no vengas a Puerto Rico a predicar herejía. Usted es un hereje. Usted dijo que la salvación no se pierde. Y yo no sé, ahí me llegó a mí, nunca se me olvida, estoy delante de Dios. El texto de 1 Corintios, creo que capítulo 5, donde dice el caso de inmoralidad juzgada, aquel joven que vivía con la madrastra, la mujer de su padre. Y Pablo dijo, le entrego la carne a Satanás para que el alma sea salva. Y nunca se me olvide, hermanos, porque la actitud de él. Yo le dije a él, ok, explícame ese texto, porque ese no se perdió. Ahí dice, para que el alma sea salva. Y la carne a Satanás. Le entrego la carne a Satanás para que el alma sea salva. Y el muchacho bajó la cabeza y él me dijo, wow, yo no te lo puedo explicar, ¿no? ¿Qué lío me ha metido usted, pastor? Digo, pues está bien, analízalo en tu casa, no tiene que explicármelo ahora. Jamás lo vi. Porque hermano, como decía un reformador, no se preocupe, no se cargue mucho. La verdad no hay que defenderla, hermano. ¿Usted sabía? Aunque uno tiene que luchar por la verdad, pero no hay que defenderla. Ya no necesita ayuda ni muleta. Agustín Hipona creo que decía así. Se defiende sola, hermano. Nadie puede con la verdad. Algún día a la iglesia se le va a revelar la doctrina de la salvación. Que no se pierde, hermano. Porque que así que lo revela la Biblia. Jesús dijo, ninguno se perdió. Ahora, hermano, ese mundo pentecostal, caerle por ahí, te botan y eso es como echarle a la llaga vinagre. No le toque eso, que se ponen rabiosos. No se pierde, hermano. Mire, una persona en el mundo tan inseguro, amados, de verdad, yo le sirvo a Dios por amor. Yo voy a estar aquí con la misma inseguridad todos los días asustado. Y si me quedo, yo voy al cielo, usted, por la justicia de Cristo. Ya me santificaron. Lo leíamos hoy, Isaías 6. Y están limpios. El estado está dañado. Me están santificando diario. Y eso a mí me da una paz. Hay cosas en el caminar con Dios que he dudado un poco. ¿Será así? Pero de la salvación, gracias a Dios, nunca. La nena mía, la primera que partió con el Señor, a mí nunca me ha pasado una duda que si la voy a ver en el cielo. Para los arminianos y carismáticos, ella se perdió, hermanos. Porque para usted ir al cielo tiene que confesarlo. Pero la nena mía no lo confesó. Porque murió a los 9 meses. Me perdona tocarle la sensibilidad a mi esposa, que todavía al día de hoy, eso hace más de 40 años. O perdón, porque nosotros tenemos 39 años de casado, como 38 años. Hubiese tenido ella hoy, porque nosotros de casado, para empezar a tener la primera nena, yo duré 5 años en Dominicano, o 4, que mi esposa me había pedido. Pero ella le llevaba la primogénita, porque Chaidi fue la segunda. Hubiese tenido hoy, era un año que le llevaba a Chaidi 40 años. Chaidi 39. Como decía Manuel ayer y Clary, dije, no, los muchachos no quieren que nosotros cumplamos muchos años de casado, porque después, cuando tengamos 50, hay una que puede tener 50 y hasta 40 y no le gusta. Oye, pero no cumpla eso. Porque a veces dice el cielo, cuando yo tenga 50 años de casado, aquella va a tener 50. Dije, ¿qué? Y el otro 40. No sé qué es lo que tiene la edad, la gente cómo le huye a eso. A mí no me gusta decirla mucho, no, yo lo digo como bajito. Yo cumplí años en estos días, 67. Dios, no lo celebro mucho ya, ay Dios mío.
Me queda menos. Pero hay que seguir, hermano. ¿Qué uno vas a hacer? ¿Verdad, Denise? Aleluya. Entonces, siempre, amados, aunque no te quepa, no te guste, reciba a Dios como se revela. Y es mejor, porque que no hay algo más hermoso que la seguridad en Cristo Jesús, que me vas a guiar más allá de la muerte. Yo tengo una seguridad, amado, en la salvación. Yo no me puedo perder, porque fue Cristo por mí. Y me pusieron el Espíritu Santo adentro, me lo van a sacar. Y el nuevo hombre me lo van a quitar. Lo que se da no se quita. Es por gracia que me salvaron. Ahora yo me pierdo aquí en el matrimonio, en las obras sí. Y puedo ser un escándalo como este sacerdote en estos días que se suicidó. Porque yo no es que lo voy a juzgar, pero duele mucho. Dicen los sacerdotes que no tienen con quién desahogarse. Aunque usted lo vea así, los líderes religiosos llevan muchas cargas, y más cuando si están en la carne, porque el Espíritu es que nos dé esa paz y nos da sabiduría para administrar. Pero son muchas cosas que llevan encima y ellos no tienen con quién desahogarse. Porque somos hombres, como el profeta Elías, de semejantes pasiones. Entonces siempre cuando, aunque algo no te quepe en la mente, diga, pero es que Dios lo dijo así y no me gusta. A mí me hubiese gustado que la muerte física y la vejez la quiten ellos la quitaron, Dios, Jesucristo en la cruz, pero me hubiese gustado pero no ha entrado en decreto, en vigencia. Me hubiese gustado que la quiten. Ahora, ¿quién aguanta el ser humano? Imagínate un hombre de estos megalómanos, arrogante, que no se ponga ni viejo ni exista la muerte física. Terrible, hermano. ¿Quién nos aguanta? Nos dejaron a los seres humanos, por más bravito que yo sea usted, dos tremendos aguijones. No hay algo que más le tiene miedo a la gente envejecer, hermano. Cuando se va perdiendo las facultades que va a necesitar a otro. Y la muerte es un espanto. Pero que Dios la dejó. Yo no puedo hablar mentira. Así fue que Dios lo hizo. La destruyó en la cruz por decreto, no ha entrado en vigencia. La salvación, en todas partes de la Biblia, Dios dice que eso no se pierde, que eso es un don de Dios. Gratuito, amados. Y cuando uno entiende así, vive mejor, porque es un cielo agradecido. Entonces dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, que desde que Dios hizo al hombre siempre ha estado hablando por los profetas mayores, profetas menores, incidentes, hechos históricos, nos habló salmos, proverbios, los libros sapienciales, como se le llama, Job, proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, etcétera, etcétera. Siempre ha hablado, a través de Osea habló, lo casó con una prostituta, etcétera, etcétera. Él siempre ha hablado. Hebreos 1:2, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Entonces todo el Antiguo Testamento señalaba solo al Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El mundo fue hecho por el Hijo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está claro. Entonces el universo, amados, lo que se llama fue creado. No existía el universo. Tiene un punto de inicio. La materia tampoco existía. Hebreos dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la fe entendemos que el haber creado, Dios creó el mundo por la fe. De lo que no se ve fue hecho el mundo físico de lo que no se ve. Primero existía el mundo espiritual. Entonces la palabra crear, el hombre no crea, el hombre moldea, elabora de la materia. No existía la materia, no existía el mundo espiritual. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Ahí hizo la materia. No dice en qué tiempo, si 1.000.000 de años. Y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de la tierra. Eso se llama en hebreo es nihilo. Es nihilo quiere decir de la nada. No había nada. Quiere decir vará, crear algo de la nada. Así creó Dios el universo. No fue una Big Bang, una explosión y se expandió, como dicen los filósofos. Fue una creación, el arquitecto divino, la mano de Dios. Entonces, vará tiene dos connotaciones. Crear algo de la nada, pero también elaborar algo de algo, valga la redundancia de algo, moldear. Entonces, el universo, los cielos y la tierra, fue de la nada. A el hombre, eso fue una creación inmediata. Estúdiese, usted tiene ese estudio ahí, la creación. Muy bien explicado, para que ayuda bastante. Esa creación fue inmediata, immediately, en un segundo ahí. Ahora, el hombre no fue inmediata, fue en días, en un proceso, o en media hora, una hora, inmediatamente. Génesis 1:1 fue inmediata. Es nihilo, de la nada creó el universo, los cielos y la tierra. Cuando creó a Adán, ya ahí había algo, la materia. Él cogió de la materia y formó al hombre. Pero seguía siendo, entonces esa creación es mediata, no inmediata, mediata. Pero seguía siendo vará, porque vará es crear algo de la nada, tiene dos significados, y moldear algo de que una materia que existe. ¿Entienden ahí? Vará, moldear, cogió la materia y preparó esa bocina. Sigue siendo vará, que es crear algo nuevo. Entonces, de la misma materia, de la nada que él hizo, él creó algo hermoso, nuevo. Adán. Recuerden, la palabra Adán es un nombre genérico para mujer y hembra, para Adán y Eva. Pero después hizo algo en Adán. Sopló en Génesis, creo que 2:7, aliento de vida, y ahí le dio el espíritu y el alma. Eso se llama creación mediata, no inmediata, en días. Entonces el primer día que hizo Dios, dijo sea la luz. Esa no es la luz solar, porque fue en el cuarto día, la luz cósmica. Y él dijo, y será, le llamó a la luz días, y a la noche, a la tiniebla le llamó noche. En el cuarto día fue que empezaron esos días de 24 horas, la luz solar, lumbrera mayor y la lumbrera menor. Entonces eso es crear, vará, de la nada. Y después de algo ya creado, una materia, seguir elaborando. En los días subsiguientes, Dios siguió elaborando. E hizo el hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces desde ahí empezó Dios a hablar de muchas maneras. El mundo, ¿cuál fue el motivo del mundo? Lo dice claro la Biblia. Fue por Cristo que lo creó. Usted diría, Dios es soberano. Él podía hacer otro sistema de cosas. Sí, lo podía hacer. Porque Él las cosas las hace según su voluntad. Otras razas la podía hacer. Dice Efesios, según el beneplácito de su voluntad. Lo que Él quiera. Entonces dice que el mundo, la Biblia dice que hay que recibirla así, la revelación. Fue por el Hijo que lo hizo, hermanos. Entonces desde Génesis empezó a hablar por el Hijo. Él quiso que el Hijo sea judío. Escogió a Israel por gracia. Y Colosenses 1:15, yo no lo voy a leer hoy, lo repite mucho. Que dice 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, sean visibles, sean dominios, invisibles, potestades. Eso está clarito ahí. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces el Hijo fue el modelo y la causa de la creación de este mundo. Por eso exaltemos al Hijo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo dije el domingo
que la presentación más hermosa la dio Juan el Bautista. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a leer hoy Juan 12:31. Nos está hablando hoy en día por el Hijo. Juan capítulo 12, versículo 31. Juan capítulo 12. Es el estilo que Dios nos ha dado para predicar. Estamos en Hebreos 1, 2. Nos quedamos ahí. Que hoy nos está hablando, el 1 nos habla de muchas maneras en el Antiguo Testamento. Hebreos 1, 2 nos está hablando por el Hijo hoy. Y el universo fue hecho por Él y para Él. Hablamos un poco de la creación. Juan 12:31. Ahora, dijo Jesús, es el juicio de este mundo. Para mí es una interpretación, amados, porque para nosotros el milenio no existe. Jesús no habló de milenio, ni los apóstoles. Solo Juan en Apocalipsis 20. Y el milenio, 1000 años, es un número indeterminado. Ahí empezó el milenio, ahí. Apocalipsis 20, Satanás fue atado. Satanás fue atado en la cruz. Ahí lo empezaron a atar. Atar es restringido. Y recuerde que no es una soga, Satanás es un espíritu. Es un símbolo. Apocalipsis habla en figura y símbolo. Hay que saber interpretarlo, coger la idea. A un espíritu usted no puede atarlo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando él murió, ahí lo ataron. Mírenlo ahí. ¿Cómo le llama a Satanás? Ahí está hablando de Satanás, el príncipe de este mundo. Pablo le llama el Dios de este siglo. Le ha entenebrecido el conocimiento a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, según la de Corintios 4:4. Ese texto nunca se me olvidó, se le escuché, fue, ¿usted sabe a quién? No voy a decir el nombre, un predicador de Dominicana. Y me quedó para siempre ahí. El Espíritu me dijo, te lo voy a regalar. Le llama aquí el príncipe, a Satanás. Ese es Satanás, porque Adán le entregó el planeta a Satanás. ¿Y a qué vino Cristo? A deshacer las obras del diablo. ¿Y cuándo lo ataron? En la cruz, hermanos. Y ya van 2025 años hoy, esperando la segunda venida de Cristo. Y aquí dice el versículo 23, estoy leyendo en Juan 12, versículo 32, Juan 12, 32. Y yo si fuere levantado de la tierra, allí está hablando, eso está claro, de la muerte de él. Efesios 4 dice, el que subió a lo alto, llegó a las partes más profundas de la tierra, cuando Cristo murió y fue enterrado. Y llevó cautiva la cautividad. Y repartió dones a los hombres, a uno más que otro. Nunca va a existir la justicia social, que todo el mundo es igual. El igualitarismo, sáquelo de la mente, hermano. Ni en la iglesia nada es igual. Los mismos derechos, pero hay gentes en la iglesia que le van a dar más dones que otros. Hay vasos de barros, de plata, de oro, etcétera, etcétera. Hay personas que lo llenan de dones y hay otros que le dan pocos dones. No todo el mundo es igual. Hay personas que le dan, algunos dicen coeficiente de inteligencia, un IQ, hermano, altísimo. Como Albert Einstein. Un IQ en español, IQ. Entonces, claro, si te da un índice, esos son dones, regalos. La justicia social está contra Dios porque Dios no hizo nada igual. Dios hizo, Salomón dijo que hay personas que Dios hizo ricas, hermanos. Lo hizo Dios. Y le da la facultad de disfrutarlo. Hay otros que lo hacen rico y no le da la facultad de disfrutarlo, que eso es un don de Dios. Por eso el comunismo todo lo subvierte.
En las iglesias mismas, todos somos iguales delante de Dios. Pero hay personas, una medida de don y de fe, que Dios le da más que otro. Hay personas que tienen más fe que otro, que le dan más gracia que a otro. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, no hay persona que Dios le haya dado más gracia que a Pablo. Lo llevó al tercer cielo. Juan, de los 12 discípulos, era el niño lindo de Jesús. Y ahí no es que había discriminación, amado. El socialismo, todo lo de Dios lo quiere subvertir. Hay personas que en la justicia social, usted puede coger, quitarle su dinero ahora mismo a usted, su casa y todo, hermano, y dársela a un drogadicto. El otro día no va a tener nada. Porque ellos creen en la expropiación, que nadie puede tener nada privado, y las reparticiones de los bienes. La palabra lo que manda es ayudar al pobre, pero no que todo el mundo va a ser igual, porque Jesús dijo: los pobres siempre los tendré entre vosotros. Como decía alguien: pero no haga eso. Ame a los pobres, pero téngalo de lejos. Pero no haga eso, no, amarlo y téngalo cerca. No se imagine, es utopía que está predicando el comunismo, que vino de Karl Marx. Un mundo igual, todo el mundo. Dios no hizo fábrica de blog y de galletas. Todo el mundo es diferente, diferente gracia. Si son tecladistas, eso es lo hermoso de Dios. Los hijos todos son iguales. La multiforme gracia de Dios. Cada tecladista tiene una gracia diferente. Cada predicador tiene una gracia diferente, una belleza diferente. No hay nadie igual en la tierra, hermano, ni los 5 dedos, ni las huellas. No hay una huella parecida a la otra. Todos son diferentes, multiforme, gracias de Dios. Por eso la justicia social está contra el trono de Dios. No hay daño más grande que usted le pueda hacer a una persona, porque yo lo he visto, que empieza a regalarle todo, hermanos. No hay algo más hermoso que la meritocracia, el mérito, y premiar al trabajador, galardonarlos, darle cosas porque alguien se la gane. Pero si usted con una persona ahora mismo lo quita de trabajar, la palabra manda no estar ocioso, sino ocupado siempre, y empieza a darle todo, va a crear un parásito. La persona tiene que esforzarse. Por eso ese discurso de socialismo a la gente le gusta, porque es todo dado. Pero es que es una trampa, hermano. Porque si ahora mismo usted con Estados Unidos nadie trabaja y le pone a dar, y todo se da gratis, hermano, es un caramelo envenenado. Come ahora, pero mañana todo el mundo vas a pasar hambre. Porque ¿dónde va a haber dinero? El dinero se hace la gente trabajando y se va moviendo la moneda y los negocios, y así que las naciones se desarrollan con los trabajadores, los méritos, premiarlos. Y una persona, cuando se le da todo, cuando a alguien no pueda, está en necesidad, hay que darle todo, hermano. Un ancianito, entienda, un discapacitado. Pero un muchacho fuerte, ayudarlo, empujarlo. Pero después es como el sistema de ayuda de aquí, el welfare. Eso es hasta que la persona consiga trabajo. Si usted lo deja eternamente dándole welfare, esa persona no se va a desarrollar. Las personas tienen dignidad y se desarrollan trabajando y estudiando y preparándose, esforzándose. Y el socialismo le quita el esfuerzo a la gente y el deseo de vivir. Por eso nunca va a existir la justicia social. Hay personas que tienen una capacidad que usted la deja. Yo escuché una vez a Donald Trump y le dijeron: si usted lo dejan con un solo centavo, él dijo: al año me hago rico de nuevo. Y hay otros que usted le puede dar, hermano, que nacieron así. Le puede dar todo el dinero del mundo y al mes no tiene nada otra vez que darle de nuevo. El que nace para piragüero, del cielo le cae el cepillo. El que nace para martillo, del cielo le caen los clavos.
Yo lo he visto, hermano. Y ahora sí se va a parar este hombre. Se ganó, no juegue eso, la loto. Y al mes se lo bebe todo. Yo tuve un tío que se sacó la lotería en República Dominicana 5 veces y murió pobre. Un espíritu, hermano. El problema no es la lotería, es que hay que liberarlo, ese espíritu de pobreza. La mujer que estaba encorvada, la Biblia dice que era un espíritu de enfermedad. Entonces, ¿qué sabe orar? El Señor, llévate ese espíritu. Hay espíritu de pobreza. Y personas, amados, que ustedes lo ponen en un palacio y la embarran, la destruyen toda. El toile dañado, usted va al lavamanos liqueando y todo lo destruyen en un solo mes. Es más, a veces en 2 semanas. Personas así. Entonces no hay que darle dinero, ni darle más casa. Trabajar con esa persona, enseñarla a superarse, a ser organizado, a ser limpio. Fue como yo hace poco tiempo, yo dije, no, yo voy a terminar con esta atadura. Esto es como una atadura que yo tengo. Hermano, yo soy alérgico a arreglar la cama. No le digas a nadie. Entonces a mí, yo aprendo a mi esposa, mira, hoy nos levantamos. Usted puede ir a mi casa ahora mismo. Usted sabe que cuando uno sale vistiendo, se vea todo regado. Está todo organizadito. Ella es así. Ella arregla la cama inmediatamente. Como ella se va al trabajo temprano, yo dejo la cama el día entero así, que parece, hermano, un nido. Y yo dije, no, yo voy a terminar con eso. Y uno coge hábito. Desde que me levanto, lo primero que yo estoy haciendo, gracias al Señor, hermano, arreglo la cama. Ayer ella se levantó conmigo y cuando ella fue al baño y la cama estaba arreglada, digo, wow, papi, para verdad que tú eres cristiano. Ya, mami, pero y eso no es nada. Pues yo digo, yo tengo que acabar con esto. Una cama desarreglada, a veces tú tiras una media y no la encuentras, hermanos. Y ahí está esa cama, cojo el mate y lo pongo derechito, ¿sí? Y ya tengo un hábito, ya desde que me levanto lo primero que hago es eso. No puedo estar sin arreglar la cama, aunque ella esté en la casa. Ayer cuando me levanté, yo dije, bueno, como ella está aquí hoy, no la voy a arreglar. Cuando venga del baño, dije, no, déjame ser organizado. Y la arreglé. Eso sí, cuando ella salió del baño, papi, wow. La cama arregladita. Porque son muchas facultades que uno puede desarrollar, amados. Como la limpieza, etcétera, etcétera. Todo el mundo no es igual, amados. Hay personas también que le dan más que a otros, le dan más belleza, le dan más. Hay personas que nunca se han enfermado, amados. Eso es un don de Dios. No me diga que no. Entonces, ¿qué hizo el socialismo? Tergiversar todo eso. Por eso nada que vaya, hermano, prospera, ni filosofía, ni política, en contra de los principios del Creador, porque fue que lo hizo así. Nada prospera. El mundo, la Biblia dice, no hay Greta Thunberg en la sueca. Hermano, que lo vas a cuidar. Dice que el Creador es que lo va a cuidar y Él mismo lo vas a quemar. Porque no se apegue tanto a esto. Pedro dice que los cimientos de los cielos y la tierra van a ser quemados. Y van a venir cielos nuevos y tierra nueva. No se apegue mucho a esto. Y lo dice Apocalipsis 21. Él mismo que la va a destruir. No el carbono, ni el calentamiento global. Él. Y usted, hermano, puede estar seguro que el que hizo el planeta lo cuida. Ahora nosotros tenemos que ser responsables. Lo que hablaba ahorita. Limpios. Yo no puedo dañar todo, ensuciar donde quiera que llegue. En mi casa limpio, pulcro. No hay algo más hermoso, ¿verdad, joven? Una joven desde que se levante, vamos a chequearla hoy, los padres aquí. Vayan a las habitaciones esta tarde cuando salga de la iglesia, a ver cómo está la habitación. Hay habitaciones que usted entre, hermano, encuentra todo que no puede caminar. Desde por la puerta,
una media a un lado, algo en otro lado, el blower en la puerta, en el marco de la puerta, los bureaus abiertos, todo, la cama llena de ropa. No le gusta doblar la ropa, tan hermoso que es el orden. Dios ama el orden, la limpieza. A las jóvenes hay que enseñarles siempre ser ordenada. En cualquier momento usted entra a su habitación, la encuentra bien hermosa, beautiful, ordenadita. Digo, oh, esta tarde cuando llegue a casa voy a ver la habitación de esa chica que está ahí y esa. Hay personas que son más ordenadas, más organizadas, administran mejor, prosperan más. Un comprador impulsivo, hermanos. Entonces nosotros tenemos algo que, como en los Árticos, llenamos eso de cosas, de todo lo que vamos comprando, lo tiramos ahí. Y nos apegamos a eso. No botamos nada ahí, tíralo, no me lo botes. Entonces aquí dice el hijo, está hablando ahí de la muerte. Mire, si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces en esa enseñanza ahí está hablando de su muerte. A Jesucristo hombre, no Dios, había que levantarlo. Y está hablando de la resurrección. Y él fue a lo más profundo de la tierra para llevar tus pecados y mis pecados. Cuando él resucitó y Dios le devolvió la gloria para atrás, hermanos, ahí fue levantado. Ahora ese cordero fue levantado cuando resucitó y ascendió a la diestra del Padre, pero tiene que ser levantado en mi vida. Jesucristo tiene que estar bien en alto, en tu casa o en mi casa. ¿Dónde está Cristo? Siempre, hermano, cuando usted está aconsejando a alguien, lo primero observe dónde está Cristo, si lo dejó. No, que mi vida está vuelta a un yogur. Todo está destruido. ¿Y dónde está Cristo? Por ninguna parte. Ahí está hablando en el contexto de su muerte y su resurrección. En la iglesia, a Cristo hay que levantarlo, hermano. En nuestras vidas también. En levantar a Cristo en la iglesia y en nuestras vidas. Es que Él sea el primero. No el diezmo, ni la primicia, ni las ofrendas. Cristo primero, que eso. Como yo vi un pastor esta misma mañana, cuando me levanté que lo apagué, digo, Dios mío, pero este hombre es un charlatán. Mire, hermano, el sobre, por favor. No, se ve muy feo. Usted echar el dinero en el sobre en la iglesia. Hágalo en la casa. En Israel, en el Antiguo Testamento, las ovejas las traían desde la casa. Lo mejor. Ponga el nombre, su dirección, fecha de nacimiento, la cantidad. Pero ese sobre tiene que pesar bien. Lo traiga desde la casa. Cuando estemos aquí, usted se va a poner sobre en el corazón aquí. A ver si te echan más. Y después lo deposita en la canasta. Y vaya a ver qué canasta, hermanos. Una canasta que son como así, mire. Llena la saca. Digo, pero este es un ladrón. Pastor, hermano. Un hombre de ¿Usted cree que Pablo iba a pedir así? Y Pedro y Santiago, hermanos, por Dios. ¿Dónde está Cristo en estas gentes de ahora? Pastores narcisistas, vividores. Juan, el Señor me puso este texto y ya voy a terminar para que no se desespere. Juan capítulo 3, versículo 14.
Aleluya. Juan mencionó mucho el levantar a Cristo, que ahí está hablando en el contexto de la muerte y la resurrección. Así lo dice claro la Biblia. Juan 3:14. Y como Moisés, usted sabe que el número es historia, usted la ha leído, ¿sí? Que cuando la serpiente picaba a alguien y Dios lo mandó a hacer una serpiente y la pusieron en un altar, el que miraba a la serpiente era sano, que era un símbolo, una figura de Cristo. Ya Dios hablando ahí en el Antiguo Testamento. Ahora no se está hablando por el Hijo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hermanos. Ya Él fue levantado, el Cristo glorificado, pero hermano, tiene que ser levantado en la iglesia. Lo están pisoteando. Como un día yo vi una hermanita que la excomulgaron de la iglesia y estaba en la puerta llorando y llegó alguien y le dijo, ¿y por qué tú lloras? Porque te sacaron. Y dije, vino el Espíritu Santo y le dijo, no te apures, que a mí también no me quieren ellos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Las iglesias están llenas de hippies, amados. No aparece Cristo por ninguna parte. La glorificación es al hombre, al que toca, al que canta. Están exaltando a la criatura más que el creador. Ese fue el pecado de Jeroboam. Hizo 2 becerros. Israel, cuando Moisés subió al Sinaí, hizo un becerro. Jeroboam hizo 2 en el 930 antes de Cristo. Cuando se dividió el reino del norte y el reino del sur, por los pecados de Salomón. Porque Salomón, aunque usted lo vea así, se llenó de vanidad, hermanos. Tuvo más de 1000 mujeres. Y todo su reinado era esplendoroso. Dios le dio sabiduría, pero fue un rey que se corrompió. Entonces, por el pecado de Salomón, en el 931 o 30, se dividió el reino antes de Cristo. El hijo de Salomón, Roboam, se quedó en el sur y en el norte se quedó Jeroboam. Pero ¿qué hizo Jeroboam? Él dijo, para que las gentes no vayan a Jerusalén a adorar, que allí estaban las 10 tribus en el norte. En el sur estaba Judá y Benjamín. Para que no vayan a Jerusalén, le voy a hacer 2 altares, 2 tremendos becerros, uno en Betel y otro en Dan. Y dijo también, le voy a cambiar las fiestas. Eso ha hecho la iglesia hoy en día. Ha cambiado todo, hermanos. No le han dado cabida al Espíritu Santo. No le hemos dado. Cambió el centro de adoración. Cambió las fiestas. Y cambió el sacerdocio. Todo el mundo ahí lo apartaron como sacerdotes. No eran levitas. Y se le llama el pecado de Jeroboam. Ahora, antes de dividirse el reino, las 10 tribus fueron condescendientes. Vinieron para donde el hijo de Salomón, Roboam, y le dijeron, mira, si tú no nos disminuye el yugo de tu padre, porque Salomón oprimió el pueblo con los aranceles y los impuestos, porque eso es viejo, eso desde antes. Se le pagaban impuestos las naciones que subyugaban y los gobernantes cobraban muchos impuestos. Es un medio de explotar al pueblo. Se le debe cobrar algo, pero con justicia. Y Salomón oprimió el pueblo porque lo dice la Biblia. Lo dijeron ellos, las 10 tribus. Hay teólogos que quieren suavizarlo. Y le dijeron a Roboam, el hijo de Salomón, mira, si tú nos baja la opresión, nosotros las 10 tribus te vamos a seguir. ¿Y qué hizo Roboam? Fue donde los ancianos, ahí hay sabiduría, a pedir consejo. Él le dijo, espérense, déjenme ir donde los ancianos para que ellos me digan. Y los ancianos le dijeron, si tú le sirves a este pueblo, te lo va a ganar a las 10 tribus, a todos. Tremendo consejo. Sírvele. A eso vino Cristo a servir. Te lo va a ganar a todos. Dile que tú le vas a bajar el yugo, la opresión de Salomón, los impuestos. Sírvele.
Pero el hombre fue necio, Roboam, el hijo de Salomón. Él fue donde los jóvenes y se llevó del consejo de los jóvenes. Los jóvenes le dijeron, tú le vas a decir así a ellos, porque así es el joven. Yo no necesito a nadie las fuerzas. Tú le vas a decir a ellos, sí, el dedo más pequeño del mío es más grueso que la cintura, los lomos de tu padre. O sea, que tú vas a ser más fuerte que Salomón. Si mi padre castigó con azotes, yo voy a castigar con escorpión. Escorpión era un azote con metales, que era peor. Se le llamaba escorpión. O sea, que él dijo, doble veces yo voy a grabarle el yugo a ustedes que mi papá Salomón. El consejo de los jóvenes. Ahora, Dios estaba en eso, hermano. Ahí ya yo no me meto. Permitió la necedad de Roboam. Porque en la providencia de Dios, Él hace lo que Él quiera. Porque Dios había dado un decreto que el reino se iba a dividir y tenía que dividirse. Dios estaba en el asunto. Se llevó del consejo de los jóvenes para dividir el reino. Se quedaron 10 tribus en el norte y 2, Judá y Benjamín, en el sur. Y ahí fue un reino dividido. Pero lo importante de la Biblia, desde que yo leí, ahí me callé. Porque yo empecé inmediatamente, pero qué necio, eso era Roboam. Digo, no, pero que era Dios. El soberano Dios. Dice que Dios estaba en el asunto. Porque el reino se tenía que dividir, porque Dios dijo. Así hay cosas en nuestras vidas que tienen que suceder, hermanos. Hay decretos permisivos y decretos absolutos que tienen que suceder. Cuando Dios está en algo, entonces así es necesario que el Hijo del Hombre, como la serpiente, se ha levantado, que se ha levantado en mi vida, en la iglesia. Él fue levantado ya, pero en nuestras vidas, en el testimonio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Vamos a dejarlo hasta aquí para continuar el domingo. Bendito el nombre del Señor. Que Cristo esté bien en alto en la iglesia de hoy en día, que no se está viendo. En la alabanza, todo es exaltar el Cordero. En mi vida, en la consejería, todo. Hoy nos está hablando por el Hijo. Y el Espíritu Santo quiso mencionar la serpiente de Números en el Antiguo Testamento, que era un tipo de Cristo. Cristo fue levantado a la diestra del Padre, hablando de su muerte y su resurrección. El problema de Israel es con el Hijo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El problema de la iglesia es con el Espíritu Santo. No quieren nada del Espíritu. No se está consultando el Espíritu. El problema, la mayoría de las naciones, fornicación, prostitución, adulterio, tanta destrucción y caos, catástrofe. Cristo no aparece por ninguna parte. De labios. Todo el mundo es cristiano ahora, pero es de labios. No hay compromiso. Eso no es ser cristiano. Para ser cristiano, hermanos, hay que poner las manos en el arado y no mirar atrás. Jesús dijo que no dejare padre, madre, hijos, sobrinos por servirme a mí, no puede ser mi discípulo. Hay que dejarlo todo por Cristo. El que no renunciare a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso se llama ser cristiano. Joven, antes de casarse, levanta el cordero. Yo, Señor, este es el hombre que tú tienes para mí. Porque el siervo de Dios no se mueve por necesidad. Me voy a mudar. ¿Eres tú que me estás mudando? Ni por beneficio se mueve la sierva de Dios. Ni por oportunidad. Sino por un así ha dicho Jehová. Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, ya el Hijo fue levantado, está a la diestra, pero tiene que ser levantado en mi vida. Se tiene que ver hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Cuando yo me porto bien, hermano, el Hijo está siendo levantado. En mi vida se está viendo a Cristo. Me estoy pareciendo más a Cristo.
Cuando la ira se somete al Espíritu, me estoy pareciendo más a Cristo. Cuando yo le sirvo a los hermanos, le lavo los pies, les sirvo, está siendo levantado el Hijo. Si el Hijo fuese saltado a todos, estaría así. Y Él fue levantado cuando resucitó, pero tiene que ser levantado en la iglesia. Se tiene que ver a Cristo. Usted puede bajar el internet ahora mismo y todo es pidiendo, hermanos. Y si presenta el momento de alabanza lleno de mujeres bailando desnudas delante, una discoteca cristiana, pantomima. ¿Dónde está Jesús? Y todo es culto a la institución, el espíritu de Babilonia, adorando al rey, la estatua. ¿Dónde está Cristo? Porque la iglesia no se quiere despegar del mundo. Jesús dijo, ustedes van a militar en el mundo, pero no son de ahí. El mundo lo vas a aborrecer, pero el mundo no está aborreciendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque está igualita. Cuando empieza a vivir bien y a demandar integridad, honestidad, moral, el mundo la vas a aborrecer. Porque la iglesia hoy en día se ha prostituido. Esa se llama el espíritu de Babilonia y está coqueteando con el mundo. Todo lo del mundo lo ha traído a la iglesia. Todo, hermano. Y Juan dijo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todas las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no son del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Nunca se ha visto en la historia tanta carnalidad en las iglesias como hoy en día. Son hombres y mujeres sensuales. El espíritu hedonista y epicureísta, esas filosofías, placer y placer. Nadie se quiere sacrificar. Todo lo que me gusta, no hay sacrificio. Bendito el nombre del Señor. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Recibimos tus consejos. Escríbelos en nuestros corazones con cincel de hierro, como siempre decimos, y punta de diamante. Por favor, Señor, ayúdanos a vivir estos consejos. Danos sabiduría y te pedimos en esta tarde una bendición muy especial. Que Jehová nos bendiga y nos guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Jehová cuide nuestra entrada y nuestra salida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.